Bienvenido a Un Mejor Inicio, un podcast que te ayudará a mejorar en todos los aspectos de tu vida. Hola a ti, bienvenido a Un Mejor Inicio, mi nombre es Katherine y hoy vamos a hablar un poco acerca del manejo de las emociones para vivir en armonía. Bueno, les cuento que hoy no nos va a acompañar Dani en este programa, sin embargo, les prometo que para el próximo ya la tendremos con nosotros. Vamos a hablar de un tema bastante interesante y es el manejo emocional. Muchas veces no le prestamos atención a estos temas, sin embargo, yo estoy segura que si escuchan todo el podcast al final, pues se van a dar cuenta que esto tiene gran importancia en nuestra vida. Las emociones durante el día, durante todos los días estamos sintiendo distintas emociones, ya sea debido a las situaciones que nos están sucediendo en nuestro entorno o también puede ser por los pensamientos. Nosotros pensamos durante todo el día, o sea, miles de pensamientos llegan a nuestra cabeza y muchas veces esos pensamientos nos generan algún tipo de emoción. Cuando la emoción es positiva o cuando la emoción entre paréntesis es algo esperanzadora, pues nuestro comportamiento tiende a la normalidad e incluso puede ayudar a que tal vez pasemos de situaciones normales a algo extraordinario, en el caso de la motivación o en el caso de tal vez tener nuevas metas o nuevos proyectos. Sin embargo, también hay un tipo de emoción que es la emoción, la podemos etiquetar como la emoción negativa, aunque pues es una etiqueta porque realmente eso depende del manejo que nosotros leemos. En este caso podemos tener la ira, tal vez la vergüenza, la tristeza, el miedo, la ansiedad, bueno. Y pues este tipo de emoción que en nosotros nos genera una sensación desagradable, nos puede generar que nos comportemos de una forma distinta, es decir, tal vez incoherente, tal vez algo que simplemente no querramos. Entonces les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos que hacer, no sé, tenemos que hablar en público de algún tema. Entonces llega el día, nosotros nos preparamos muy bien, estudiamos súper bien el tema, pero entonces llega el momento en el que en nuestra mente empieza a hablar ese saboteador y nos empieza a decir como no vas a poder, te vas a poner súper nervioso, o qué tal si el micrófono no funciona, o qué tal si la presentación no funciona, qué tal si se me olvida todo. Y entonces también aparece el miedo, también aparece la angustia, o qué tal si a la gente no le gusta, o si soy muy aburrida, o bueno, etcétera. ¿Qué pasa cuando durante mucho tiempo llevamos pensando esto y esto y llega el día de tal vez de esa presentación? Pues es muy probable que gracias a todas esas emociones que estuvimos sintiendo durante todo ese tiempo y en este momento que sentimos tal vez angustia y nerviosismo, puede que no nos salga de la mejor manera esa presentación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en eso es muy importante aprender a manejar o tal vez a gestionar esas emociones porque nos pueden perjudicar en diferentes áreas de nuestra vida. Digamos que una parte de esto y es súper importante y es aceptar pues que las emociones simplemente van a estar, o sea, obviamente no podemos ni eliminar ni el miedo ni la tristeza, no podemos reprimirnos, entonces lo primero es como aceptar esas emociones que tenemos, ¿sí? Entonces y pues que también no todas las emociones que nos hacen sentir cierta incomodidad son negativas. Aquí las etiquetamos como negativas, como para hacer una clasificación. Sin embargo, el miedo nos puede ayudar como supervivencia. Sí, esto ya hemos hablado. Por ejemplo, si en algún momento se está incendiando nuestra casa, tal vez el miedo nos puede ayudar a actuar de la mejor manera y coger un extintor, apuntarlo y tal vez parar un incendio. O salir corriendo, actuar de una forma más rápida, nos puede servir mucho también como para como supervivencia más que todo, ¿sí?
Pero pues también, como les digo, todo es un equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, el miedo, ya un miedo muy terrible puede hacernos autosabotear o también incluso ponernos en riesgo en situaciones de la vida, pues que simplemente no debería uno tener miedo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sentir miedo a subirse a un avión, ¿sí? Porque, pues obviamente el avión pues va a estar a ciertos pies de altura y pues nos da miedo que se caiga y pues que nos podamos morir. Entonces, este tipo de miedo, pues digamos que nos puede ayudar también a seguir como esas instrucciones de seguridad que nos dicen en el avión o atender a estas instrucciones, colocarnos el cinturón y todo este tema. Pero este miedo también digamos que en un nivel más alto, podríamos decir, nos puede dificultar esto de viajar, ¿sí? Porque si tenemos una fobia terrible y ya la hemos desarrollado y ya sabemos que no podemos subirnos a un avión porque nos da ansiedad, imagínate estar frente al miedo de uno más grande, 1 hora, 2 horas, hasta 12 horas en un avión, pues esto puede traer grandes perjuicios para pues tanto nuestra mente como para nuestra salud. Entonces, por eso es importante aceptar que esas emociones pues existen y pues obviamente conocer. Esto es una parte importante del manejo de las emociones, el autoconocimiento. Tú conoces qué tipo de emociones, conoces tus miedos, conoces tu forma de actuar ante situaciones. Tal vez si a ti te preguntan quién eres, tú podrías decir las cosas buenas y las cosas malas también que tú tienes. Eso es una parte súper importante del manejo de las emociones, porque cuando uno conoce cómo uno actúa de acuerdo a una situación, cuando uno conoce la manera en la que uno piensa, en la que uno actúa, cuando uno se conoce a nivel interno, en personalidad, ¿sí? Que tal vez uno le podría preguntar a las personas que lo ayuden a uno a saber cómo uno es, ¿cierto? A las personas que uno lo quieren y pues que le van a decir a uno la verdad. Y ese tipo de características hacen que uno se conozca, se comprenda y pues obviamente aprenda a saber qué métodos o qué estrategias pueda uno aplicar para gestionar este tipo de emociones, ¿sí? Entonces esto es súper importante porque pues esto nos va a ayudar muchísimo a identificar este tipo de emociones. Yo sé que esto suena súper loco y no me voy a poner a indagar en mí mismo y pues la verdad no, o sea, realmente es algo que uno debería hacer, porque si yo te pregunto a ti quién eres, tú qué me contestarías adicionalmente, o sea, quitando todo lo que es tu profesión, a lo que te dedicas, lo que te gusta, tú qué me responderías. Entonces, esto es una parte sumamente importante del autoconocimiento y cada persona pues tiene una forma distinta de hacerlo. Tal vez en otro programa les hablaré un poquito acerca de esto para que podamos poner en práctica algunas cosas que nos pueden ayudar para autoconocernos mejor. Bueno, digamos si nosotros queremos comprender, es decir, nosotros ya identificamos tal vez estas emociones, esto que pues nos genera algún tipo tal vez de malestar y lo que nos genera mucha euforia o alegría, el segundo paso es comprender, ¿sí? Comprender estas emociones para aprender a manejarlas. ¿Cómo podemos tal vez identificarlas, comprenderlas y gestionarlas? Pues digamos, hay varias prácticas que uno puede hacer. Dentro de ellas podemos recurrir a pensamientos pues que nos provoquen una emoción. Entonces ya se ha demostrado por la ciencia que si a uno le dicen imagínese que está en esta situación, el cuerpo empieza a botar pensamientos, tal vez incluso se puede generar estrés en el cuerpo, ¿sí? Puede despertar nuestra hormona del cortisol y producir este pico de cortisol en nuestro cuerpo que nos genera este estrés, ¿sí? Eso ya digamos que está demostrado, entonces lo podemos hacer
tanto con las emociones tal vez negativas como con las emociones positivas. Obviamente no vamos a poder manejar todas las emociones, pero si en este momento tú quieres trabajar una en específico que te causa mucho malestar, que te ha traído muchos problemas, pues puedes empezar por ese tipo de emoción. Entonces vas a recurrir a un pensamiento y vas a imaginar que algo te pasa, ¿sí? O tal vez recordar. Cuando uno se va a situaciones del pasado también es muy fácil lograr recordar algún tipo de situación, y te vas al pasado y entonces tal vez en una situación incómoda tú te acuerdas de esa situación y vives esa emoción. Entonces, cuando ya estés en ese punto de visualización, de recuerdo o tal vez de pensamiento, vas a escuchar a tu cuerpo. Tu cuerpo se va a sentir incómodo, obviamente, como si sintiera esa emoción. Vas a centrar todo lo que está pasando en tu cuerpo. Esto es algo también que tiene que ver mucho con el mindfulness. Entonces aquí también vamos a practicar un poquito de mindfulness. Y vamos a centrar en los cambios que notas en el cuerpo, en la mente, en los pensamientos que vienen a ti, y pues vamos digamos que a observar, más que todo observar. Ahora, después de observar, vamos a preguntarnos qué nos apetece hacer, o sea, qué queremos hacer cuando nos sentimos de esa manera. Y vamos a recordar situaciones, momentos en los que tal vez habremos actuado de una forma que no nos gusta debido a esa emoción. Entonces ya vimos la emoción, ya recordamos, ya pues sabemos qué queremos hacer en ese momento y luego vamos a aceptarlo. Es decir, ya con esto que acabamos de hacer ya estamos aceptando que tenemos la emoción. Entonces pues ya obviamente esto de la aceptación es el primer paso para absolutamente todo. Entonces piensa en cómo reaccionas dejándote llevar por esas emociones y luego piensa cómo quisieras actuar, porque a veces no depende tanto de listo, voy a actuar de esta manera, porque no, a veces no se da. Entonces simplemente piensa en cómo quisieras actuar, ¿sí? Cómo tal vez para las próximas ocasiones en las que te suceda, pues ya sabes cómo quisieras actuar y puede que hagas el reflejo de actuar de esa manera simplemente porque ya sabes cómo quieres actuar. Entonces, cuando ya conoces la emoción, le estás restando poder, ¿sí? Cuando ya conoces la emoción, ya la comprendes, le vas a restar poder de tu vida y ahora en adelante cuando sepas o sientas que esa emoción está ahí, vas a recordar cómo vas a querer actuar, ¿sí? Entonces, esto es un ejercicio de práctica, obviamente pues se requiere práctica para poder y pues también se requiere darse el lujo de tomarse un tiempo para uno mismo y decir voy a trabajar en esta emoción porque realmente que me ha traído muchos problemas. Adicionalmente también pues es importante, ya que reconocemos las emociones, aprender algunas técnicas para saber cómo manejar tal vez esas sensaciones negativas, esas emociones que nos traen tanto malestar y pues que obviamente también depende de muchos factores en nuestra vida, ¿sí? Dentro de esas está tal vez aprender técnicas de relajación que nos sirvan como para desactivar ese estado de alarma cuando una emoción se hace tan presente que ya la sentimos física y mental. O sea, a ver, les hablo por ejemplo de la ansiedad, de la ansiedad en situaciones. Les pongo un ejemplo mío y es que a mí me ocurría mucho que cuando algún familiar salía de la casa y no llegaba temprano y no me avisaba, entonces me daba una ansiedad terrible en las manos, me empezaban a sudar, me daba dolor de estómago, entonces yo no sé, creo que toda la vida he tenido como eso de ser mamá gallina, entonces eso me pasaba mucho con mis hermanos y cuando no me avisaban entonces yo, o sea, para mí yo no sé, que pensaba lo peor, pensaba que quién sabe qué estaba pasando, que por qué no me contestaban, entonces
pues eso se salió de control. Llegó un punto en el que ya se salió de control y yo dije, ya no más, o sea, esto no me puede seguir pasando, yo no puedo pensar en lo peor porque muchas veces, y ya ustedes yo creo que lo saben, muchas veces las cosas por las que uno se preocupa, el 90% de esas cosas no van a pasar. Entonces era estarle dando a mi cuerpo como ese estrés tan terrible, esa reacción ya la sentía físicamente porque yo sentía dolor de estómago hasta necesidad de ir al baño, y ya mentalmente yo no me podía concentrar, yo tenía que saber, no podía dormir, si era de noche no podía dormir, no quería comer. Entonces ya estaba afectando muchísimo mi relación conmigo misma, y pues obviamente ese manejo de las emociones estaba saboteando mi vida. Entonces pues es muy importante aprender este tipo de técnicas. En mi caso a mí me ayudó muchísimo el mindfulness, que es volver al momento presente. Entonces yo lo que hacía era observar en ese momento lo que estaba haciendo. Entonces, qué estaba haciendo, qué estaba pasando a mi alrededor. Intentaba enfocarme en lo que estaba sucediendo en ese momento, y eso pues eso fue una parte de lo que me ayudó. Otra parte también fue la meditación. Fue aprender, digamos que varias técnicas que me pueden ayudar a mí, pero existen miles de técnicas de relajación que puede que a ti te funcionen, a mí no. Y pues obviamente está aprender a respirar conscientemente, la visualización, poner en práctica la meditación. Yo ya les he hablado acerca de una guía que hay en Netflix, que es una guía que se llama Headspace para la meditación, y es la verdad muy chévere porque realmente yo sé que a uno al principio le va a dar pereza, pero tú con una guía sabes para dónde vas, y más como esa, que es algo muy agradable, que uno no se va a aburrir tan fácil. Y pues tal vez buscar otro tipo de estrategias que a ti te sirvan para reducir ese estado de alarma y desactivarlo de una vez. Volver tal vez al momento presente y saber que esa emoción no controla tu vida. Entonces eso es súper importante. Otra pues de las claves también que me parece importante es hablarnos, tratarnos de una manera más bonita. A veces uno normalmente trata a la gente que uno quiere bonito, ¿sí? Cuando esas personas hacen algún tipo de embarrada o se equivocan en algo, uno no les está recriminando como, usted, ¿por qué hizo eso? Sí, no, simplemente uno les dice como, pues bueno, listo, no hay problema, o vamos a hacerlo de esta manera, o sí, pues listo, cometiste un error, pero entonces vamos a hacerlo por este otro lado, o cuentas con mi apoyo. Entonces de esa misma manera, incluso mejor, uno se debería tratar a uno mismo. Muchas veces esas emociones que tal vez hacen parte de nuestra vida también dependen de nuestro diálogo interno, y pues eso ocurre tal vez cuando uno quiere seguir una meta, un objetivo, que el autosaboteador interno le dice a uno, usted no puede, o simplemente usted no es suficiente para hacer esto, eso lo harán otras personas, usted no tiene la voluntad suficiente. Entonces por eso es muy importante modificar esas reacciones. Yo sé que puede ser un poquito complicado, pero poco a poco uno puede irlo metiendo, adicionando en la vida, ¿sí? Entonces una forma es entender pues que obviamente hay cosas que simplemente nos van a hacer sentir cosas tal vez desagradables, emociones desagradables, ¿sí? Y pues obviamente también entender que estas cosas que estamos haciéndonos para nosotros mismos, pues es algo que al final nos va a traer un beneficio, ¿sí? En nuestra vida. Y pues así como se llama este programa, vamos a traer armonía a nuestra vida, porque realmente de eso se trata, de que haya un equilibrio. Entonces es súper importante que nuestra relación esté muy bien, nuestra relación con nosotros mismos esté muy bien, para poder gestionar esas emociones y empezar también a empatizar con nosotros mismos para saber y comprender ese tipo de emociones.
Obviamente pues no sobra decirles que el mindfulness es súper importante porque uno puede parar una emoción negativa simplemente practicando mindfulness, es decir, enfocándose en el momento presente. Y hay muchas formas de hacerlo. Yo ya les hablé en el programa pasado, les hablamos con Dani acerca de infinidad de técnicas que pueden aprender, así que apenas terminen, si no han escuchado el anterior programa, por favor, los invito a que vayan para que se orienten en cuanto a este aspecto, porque la verdad es una maravilla. Otra técnica también podría ser de la detención del pensamiento, ¿sí? Yo sé que eso suena súper difícil, pero también podemos utilizar esta técnica para, digamos que, observar lo que ocurre. No quiere decir como, o sea, en esta técnica no se intenta ignorar lo que ocurre, sino que de forma consciente, cuando aparece un pensamiento, una emoción, pues que no querramos en nuestra vida, lo que hacemos es pararla con algún tipo de palabra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alguna palabra como alto o quieto ahí o stop, sí, depende de banano, lo que uno quiera. Uno elige la palabra, pero entonces cuando aparezca esa emoción vamos a decir la palabra y no vamos a permitir que esta emoción nos invada, ¿sí? Entonces esa es una buena forma también de hacer como esta práctica, porque nos va a ayudar un poquito a despejar nuestra mente de a pocos y tal vez redirigir nuestra mente a otro tipo de pensamientos. Y pues ya, finalmente, como pues digamos que hay muchas técnicas, pero dentro de estas es muy importante saber que hay que reestructurar nuestras creencias. Muchas veces caemos en el error de pensar que nosotros somos así y toda la vida vamos a ser así porque así nos criamos y así se forjó nuestro carácter y no vamos a poder cambiar. Sí, hay cosas que obviamente uno puede cambiar y todos estamos en constante cambio. Entonces es súper importante que entendamos que podemos, depende de cada persona, que podemos o está en nuestras manos cambiar esa manera como vemos nuestras emociones y cómo gestionamos nuestras emociones, que con el hecho de que esto me da mucho mal genio y por eso yo me porto así y no voy a cambiar, no es una justificación. Si uno quiere mejorar para la vida, siempre está en las manos de uno mismo querer mejorar, querer hacer lo correcto, querer tal vez mejorar en este aspecto del manejo de emociones, y pues que, o sea, no depende tampoco ni de nuestra genética, ni tampoco depende de la manera como nosotros enfocamos o de la manera como nos criamos o bueno, ese tipo de cosas. Entonces es súper importante, entonces es muy importante reconocer que todas las emociones que nosotros sentimos pues tienen un impacto gigante en nuestra vida, ¿sí? Determinan muchas veces nuestro comportamiento y eso también es justificable cuando eso también es bastante valioso cuando estamos forjando una relación con una persona, una relación amorosa, una relación de amistad, porque también ese tipo de emociones negativas como los celos u otras emociones como la ira o la decepción o la intriga nos puede generar pues problemas en las relaciones y pues debemos aprender a gestionarlas. Ya aquí les doy como los tips adicionales y pues obviamente la idea es que los pongan en práctica para poder pues tener una armonía. Esto no va a ser de la noche a la mañana, hay que practicar. Siempre con la práctica pues vienen los aprendizajes y viene la experticia. Nos vamos a volver expertos en nuestro propio manejo de las emociones para poder vivir en armonía, para estar en paz, para estar más tranquilos, y pues vamos a trabajar esas emociones
cada una de esas emociones que nos generan ese malestar. ¿Listo? Y también obviamente vamos a verle el lado positivo. Hay muchas emociones, como les dije, que pues también nos pueden servir como de supervivencia, también nos pueden servir como para poder avanzar, ¿sí? El estrés también muchas veces nos funciona para poder mejorar en varios aspectos de nuestra vida, pero como les digo, siempre tiene que haber un equilibrio, porque si este es el ejemplo del estrés, ¿no? Entonces si uno tiene o está expuesto durante el día a tantos altos niveles de estrés, puede volverse un estrés crónico y nos puede generar enfermedades en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con las emociones. Hay que aprender a identificar cuáles son esas emociones que nosotros nos generan ese malestar, que nos pueden traer problemas en nuestra vida, que no queremos actuar de esa manera cuando aparece esa emoción. Entonces, las podemos trabajar para estar en armonía en nuestra vida, con nuestras relaciones, y obviamente, ¿cuál es la relación más importante? La de nosotros mismos. Entonces, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya gustado y que les sirva, y que sobre todo, por favor, pónganlo en práctica, porque de verdad que va a ser una herramienta extraordinaria para su vida. Gracias por querer mejorar todos los días en todos los aspectos de tu vida. Nos vemos en el próximo programa de Un Mejor Inicio. Chao, chao.